incoloros, ya sean alquenos acíclicos o cíclicos, pero relativamente simples. Sin embargo, sistemas poliénicos conjugados, especialmente en trans, como el caso de los carotenos, sí presentan color. Es una excepción, no quiere decir que eso sea frecuente, es una excepción y solo muy pocos alquenos son coloridos. Justamente los carotenos son la excepción y la explicación está en el sistema poliinsaturado conjugado, mínimo unos 5 o 6 dobles enlaces conjugados, doble, simple, y de preferencia en conformación trans. Esos constituyen sistemas cromóforos y pueden ser coloreados. Hay diversos casos, ¿no? Hay el caroteno, beta caroteno presente en la mayoría de los vegetales, especialmente en la zanahoria, a la cual confiere su peculiar color naranja amarillento. Y otros, como por ejemplo el licopeno, es el pigmento rojo de los tomates y los pimentones morrones, esos rojos. También es un carotenoide. Pero existen además otros carotenoides que ya no son hidrocarburos. Lo que estoy citando, beta caroteno, existe además el alfa y el gamma caroteno, isómeros de estos, del beta caroteno, el licopeno, son hidrocarburos, pero hay también carotenoides oxigenados, las llamadas xantofilas, ¿no? O carotenoides oxigenados, oxidados, dicen también. Por ejemplo, la luteína, que está presente en diversos vegetales, o en el maíz amarillo, por ejemplo, ¿no? Que ya no teniendo valor vitamínico, recuerden, el beta caroteno tiene valor vitamínico, se convierte en vitamina A. La luteína y las xantofilas no tienen valor vitamínico, no se convierten en vitamina A, pero son antioxidantes, es saludable consumirlos. También el beta caroteno, además de ser provitamina A, es antioxidante, ¿no? Entonces, en fin, es beneficioso su consumo. Veamos otras características organolépticas destacables, a saber, olor. Por supuesto, los compuestos en general y los carotenoides en particular, perdón, los alquenos en particular, una de dos. Si no presentan olor, son inodoros. Y por el contrario, si presentan olor, son odoríferos. Y aquí tenemos de todo. Entre los alquenos hay inodoros y hay odoríferos. Generalmente los que presentan olor son compuestos volátiles, usualmente los líquidos. Excepcionalmente, y como pasaba también con los alcanos, ¿se recuerdan? Los que son gases y que deberían tener olor no lo tienen. El eteno es inodoro, el propeno, butenos son inodoros. Generalmente los que tienen olor son los alquenos líquidos, volátiles. Y también algunos sólidos que, pudiendo ser volátiles, presentan olor. El olor suelen ser olores agradables, como en el caso de, o tolerables, como en el caso de los alcanos, que varían entre etéreo, mentolado, ¿no? Por ahí, olores agradables. Ustedes han tenido la oportunidad el día de ayer de reconocer el olor del pineno. No pueden decir que olía feo, ¿no? Al margen de si les gustaba en lo personal. Posiblemente no lo hubieran usado como una colonia, ¿no? Como una fragancia corporal, pero es un olor agradable. Por eso que el olor a cuerina lustrada, a zapato lustrado, es agradable por el pineno que contiene, entre etéreo, mentolado, por ahí, por ese rango aproximadamente. Hay otros que tienen olores más agradables.
posiblemente los conozcan. Por ejemplo, el limoneno presente en la cáscara de los cítricos les confiere ese olor ya francamente agradable que tienen esos vegetales, ¿no? Entonces, va por ahí la situación, ¿no? Pueden tener olores bastante agradables inclusive. Algunos usados como aromatizantes alimentarios o hasta en perfumería inclusive. Algunos que tienen olor muy agradable que lleva hasta el floral, olor a perfume, se usan en perfumería. Entonces es una de las posibles aplicaciones de algunos alquenos. No es muy referido lo siguiente, pero vale la pena hacer una breve descripción. Lo del sabor. Porque usualmente uno no prueba el sabor, ¿no? De hecho, el bioquímico clínico, la mayoría de ustedes lo va a hacer, no tienen que probar sabor de ninguna muestra, ni se asusten pensando en eso. Sin embargo, en el área bromatológica, varios de ustedes seguramente querrán orientarse a la mención bromatología que se refiere a análisis de alimentos. El sabor es fundamental. Un alimento, al menos si es procesado en una industria, debe ser probado antes de salir al mercado, ¿no? Además de ensayar su olor, su aspecto visual, en fin, ¿no? Para que sea atractivo para el cliente y pueda ser vendido y consumido, por supuesto, ¿no? Entonces, sin embargo, es poco aplicada esta prueba de lo que es este ensayo, que es la apreciación del sabor. Pero en su caso, ¿qué diríamos? Frente al sabor, los compuestos pueden o ser insípidos si no presentan sabor. La mayoría de los compuestos orgánicos están en esa situación. Y si presentan sabor positivamente, se denominan sápidos. Bien, la mayoría de los arenos suelen ser insípidos. No es destacable la percepción de sabor en los alquenos. No hay una tendencia marcada, ¿no? Destacable. Sin embargo, hay un detalle que vale la pena así mencionar. En la boca humana, a diferencia de la boca de otros animales, aunque no sabemos su opinión, pero la boca humana es muy sensible. No solamente percibe sabores, conocen los sabores básicos, dulce, salado, amargo, agrio, que también se dice ácido, sino también otras percepciones, percepción térmica. Lo frío, lo caliente lo sentimos más en la boca que en la mano, por ejemplo. La textura, cuando uno mastica algo, si es granuloso, lo sentimos, ¿no? Lo sentimos en la lengua, bueno, también entre los dientes, ¿no? Triturando, pero en la lengua se siente áspero, suave, tiene mucha sensibilidad táctil la lengua y el paladar cercano, ¿no? Y hay ciertas percepciones algo especiales que tienen importancia analítica, a saber, ¿se acuerdan? Las hemos mencionado también con los alcanos. La pungencia y la astringencia. Esta última es poco referida, pero la menciono. La pungencia se refiere... Doctor, ¿sí? disculpe, una consulta. ¿Podría acercar su cámara? Es que no se ve muy bien. A ver, veremos cómo está la señal. La Se cámara ve está cerca, borroso. fíjense, abarca la pantalla completa. La señal está bien, ya la he verificado. Falta nitidez, no sé si pueden leer adecuadamente la pizarra. Acercar, Se distingue, doctor. sí, porque lo acerco más. Mi pizarra, que no es muy grande, ya quedaría cortada. Miren, está al cabal. La pizarra y un campito para mí a un ladito, para que me vean. No, no es imprescindible, pero para hacer más interactiva y humana la clase,
yo procuro hacerme ver sin estorbarles mucho, ¿no? Usualmente no me pongo al medio a no ser que no esté mostrando pizarra o cuando esté mostrando presentación, pero cuando muestro pizarra me pongo a un lado y háganme saber si tienen una buena visión y lectura de lo que escribamos en la pizarra. Espero que para la señorita que decía ahorita haya mejorado la visibilidad. Esperemos que sí. Bien, entonces, pungencia y astringencia. La pungencia es una sensación ardiente o quemante en la boca, lo que corrientemente decimos picante, ¿recuerdan? Entonces, si algo presenta esa sensación en nuestra boca, se dice que es pungente. Lo pongo con el término vulgar, pero no adecuado, que habitualmente se emplea, picante. El ají es pungente, presenta pungencia en nuestra boca. Vulgarmente decimos picante. No vamos a hacer lío de si hay que utilizar lo uno o lo otro, pero este es el término científico, pungente. Ya hemos visto que picante, ¿se acuerdan? En la clasificación de olores, ustedes han estudiado desde Química Orgánica 1, picante es un olor. Hay 7 olores básicos. De lindo a feo, se los recuerdo. Floral, alcanforado, mentolado, aquí mencionado, etéreo, picante, almizclado y pútrido. Los pueden más o menos reconocer, ¿no? Por lo que describe. Entonces, picante estrictamente había sido un olor, no un sabor. De hecho, no está en la escala básica de sabores que ustedes van a aplicar en bromatología, por allá por 7º, 8º semestre, ¿no? Los 4 sabores básicos son, ya los mencioné hace rato, dulce, salado, amargo y agrio. No hay el sabor picante, pero vulgarmente decimos picante, por ejemplo, cuando se le agrega ají a un alimento, a lo que es pungente, dicho científicamente. Bueno, estos compuestos, los alquenos, varios de ellos pueden presentar pungencia y sentirse quemante en la boca, especialmente los que son líquidos. Los que son líquidos, cuando se los prueba puros. Generalmente eso se dispersa o se diluye cuando se atenúa, cuando está incorporado o diluido en otros materiales. Por ejemplo, el limoneno, que puede usarse como aditivo alimentario, es un líquido muy fragancioso y que presenta pungencia, pero nunca se lo consume puro. Generalmente se le pone una pizca para dar aroma a ciertos alimentos, aroma a limón, ¿no? Y la pungencia se diluye, ¿no? Se atenúa, no se siente así. Bien. Finalmente, en esta parte de organoléptica, como hemos hecho también con los alcanos, yo voy a agregar lo que es, y muy importante para ustedes, la posible bioactividad, efectos que pueda causar en nuestro organismo, posibles efectos fisiológicos. Y podemos referir que son compuestos poco a moderadamente bioactivos. Poco a moderadamente bioactivos. Es decir, no son muy bioactivos, pero un poco más que los alcanos, que esos son, lo dijimos, poco o nada bioactivos. Por tanto, no suelen ser veneno, ni tampoco medicamento. Pero sí algunos pueden tener muy particularmente alguna bioactividad, por ejemplo, el caso de los carotenoides que referíamos, ¿no? El beta-caroteno, que es provitamina A y de paso antioxidante, es saludable consumirlo.
es un nutracéutico en ese sentido. En general, los carotenoides, no solamente el betacaroteno, que teniendo o no valor vitamínico, como provitamina A, todos ellos son antioxidantes y coadyuvan a conservar la buena salud o a recuperarla si estamos con la salud quebrantada. Entonces ahí se puede hablar de bioactividad, pero en general es poco o nada. Hay casos, este es un caso especial de los carotenoides. Otros casos especiales de ciertos alquenos, el eteno, por ejemplo, o etileno, recuerden, lo mencionamos que es una fitohormona de maduración para ciertas plantas. Cuando los frutos verdes en la planta que ha sido cosechada así, fruto verde, ciertas plantas pueden madurar post cosecha, después de la cosecha. Los bananos, por ejemplo, ¿no? Las papayas y ciertos otros frutos recolectados verdes pueden madurar fuera del árbol, a veces bajo la acción de fitohormonas, y entre ellas está el eteno que puede promover la maduración de frutos. No de toda fruta. Hay frutas que si las cogen verdes no maduran, ahí quedan. Se secan o se pudren verdes. Pero otras sí, y ahí el eteno puede ser una fitohormona. Y el caso que mencionamos, ¿se acuerdan? De la muscalura. Otro caso excepcional, entre varios otros que no son muy frecuentes, la muscalura. ¿Se acuerdan? Mostramos en la primera clase un tricoseno, un 23 carbonos y un doble enlace en la posición 9. La muscalura es un alqueno que tiene función feromonal. Es un mensajero químico para las moscas. Es un atrayente sexual para ellas. Entonces, son casos especiales. ¿Por qué solo para ese organismo? La muscalura no es reconocida por otros organismos, ¿no? Los mosquitos no lo reconocen, para ellos no es feromona, o qué sé yo, las cucarachas. Generalmente las feromonas son sustancias específicas de la especie. Hay algunas, son sustancias que suelen ser volátiles, se dispersan por el aire, que emitidas por una, recuerden, ¿no? Por un individuo de una especie, induce una respuesta de conducta en otro individuo de la misma especie. Por eso son específicos de la especie. Aunque hay feromonas que pueden ser mensajeros químicos para más de una especie. Son diversas sustancias que incluyen como hidrocarburos, compuestos oxigenados como alcoholes, aldehídos, cetonas, entre otros, ¿no? Ácidos. Por ejemplo, el ácido fórmico o metanoico es una feromona tanto para las hormigas como para las abejas, ¿no? Entonces, tiene esa función entre ellos. Bueno, y antes de entrar ya a la parte química, quiero hacer una descripción de un detalle, de un aspecto, más que un detalle específico, un aspecto global de los alquenos referido a su posible comportamiento. Antes de entrar a la parte química, porque es importante para eso. La estabilidad relativa de los alquenos. En primer lugar, frente a otros compuestos. Recuerden que los alcanos son los más estables de todos los hidrocarburos y de todos los compuestos orgánicos. Por eso experimentan pocas reacciones y en condiciones muy severas, porque son, por el hecho de tener alta estabilidad, son poco reactivos. ¿Cómo están los alquenos? Son más reactivos que los alcanos, es decir, su estabilidad es menor que de los alcanos. Tomen en cuenta eso entonces. En primer lugar, los alquenos tienen una estabilidad menor que la de los alcanos. Y por ello, como vamos a ver, presentan menor reactividad.
mayor reactividad. Siendo menos estables, los alquenos tienen mayor reactividad. Disculpen, estoy rectificando. Son más reactivos. Lo vamos a ver en las reacciones. Hay mayor variedad de reacciones para los alquenos que los alcanos. Los alcanos eran unas 4 o 5 y condiciones muy drásticas para ellos. Los alquenos presentan más posibles reacciones y en condiciones muy suaves. No necesitan tan altas presiones y temperaturas. A veces ni siquiera necesitan catalizador, lo cual era frecuente con los alcanos, reflejando esa menor estabilidad que tienen los alquenos y por ello más facilidad para reaccionar. Pero también cabe preguntar, y bueno, y entre ellos, ¿será por igual? A eso queremos dirigirnos. La estabilidad de un alqueno a otro varía. Hay alquenos más estables y otros menos estables. ¿De qué depende? De su contenido de hidrógeno y carbono alrededor del doble enlace carbono-carbono. Y lo mostramos así. Cuanto más hidrógenos hay acá, menos estable es. De hecho, el eteno, que tiene 4 hidrógenos, A, B, D y E serían solo hidrógenos, es el más inestable de todos los alquenos. Su energía es alta. Claro, cuanto más inestable, es más alta la energía y por tanto la reactividad, pero la estabilidad por el contrario es baja. En cambio, a medida que vamos reemplazando por un carbono, 2, 3, un alqueno donde aquí hay 4 carbonos, pudiendo haber otros más, pero aquí inmediatamente son carbonos, por el contrario es muy estable, su energía es más baja. Esos alquenos son menos reactivos. Lo vamos a ver en una escala comparativa a continuación. Y vamos a ver también comparativamente si entre isómeros habrá diferencia. Por ejemplo, entre isómeros cis, trans, recuerden que ya los hemos descrito anteriormente. Licenciado, perdón la molestia, en el Dígame. subtítulo dice estabilidad relativa o reactiva. Relativa. Ya, Relativa. Quiere decir comparativa en relación uno con otro. Ya hemos hecho la comparación con los alcanos. Los alquenos son más inestables, más reactivos. Veamos entre alquenos, en base a lo que estamos indicando. Cuanto más carbonos llevan unidos, aumenta su estabilidad y por consiguiente disminuye su reactividad. Veámoslo comparativamente. Vean esta imagen gráfica. La energía aumenta hacia arriba, mayor energía, y ahí está, significa menor estabilidad. Vean a la izquierda, menor estabilidad. Menos energía contiene, significa más estabilidad. Ya habíamos dicho que el etileno, el eteno, que es no sustituido, tiene solo hidrógeno, es el de más alta energía, más inestable, el menos estable y el más reactivo de todos los alquenos. De hecho, es el que más se utiliza en reacciones. Un mono sustituido, vean en comparación, si reemplazamos en el eteno uno de sus hidrógenos cualquiera por un grupo alquilo, metilo, etilo, N-propilo, terbutilo, pero solo uno de sus 4 hidrógenos por una cadena carbonada, vean, disminuye la energía y aumenta la estabilidad. Si sustituimos 2 de los hidrógenos del eteno, vean, disminuye más la energía, aumenta la estabilidad. ¿Ven? Más estable, ahí tienen, ves, disustituido. Pero hay diferencias, por ejemplo, entre cis y trans. Vean, si es cis, es menos estable, tiene más energía. Vean, está ahí, donde está el puntero. Y si es trans, es más estable, tiene menos energía.
Y esto explica por qué los carotenos, ¿se acuerdan? Son usualmente trans, porque eso les da más estabilidad. Son moléculas muy estables gracias a que tienen varios dobles enlaces que deberían darle mayor reactividad, pero es al revés. Son menos reactivos porque, aquí lo ven, entre cis y trans, el trans es más estable, tiene más baja energía. Además hay otra diferencia. Fíjense que cis y trans tienen los sustituyentes uno en cada carbono. Hay también disustituidos que se llaman geminales, donde los dos sustituyentes, vean aquí, están en el mismo carbono. Esto se llama un disustituido geminal. Géminos en el mismo carbono. Vean, los dos R están en el mismo carbono y el otro lleva solo hidrógeno. Está entre medio del cis y del trans, o sea, no es ni el más estable ni el menos estable de ellos. Seguimos reemplazando hidrógenos. Ahí tenemos más a la derecha un trisustituido. Más baja su energía, por tanto, más estable, menos reactividad presenta. Y lo dicho, ¿no? ¿Cuáles son los más estables de todos? Los tetrasustituidos, donde ya no llevan hidrógenos en ninguno de los dos carbonos. Un tetrasustituido tiene más baja energía y son altamente estables. Entonces, eso en términos de estabilidad relativa es de mucha importancia cuando se trata de reactividad. Por tanto, la reactividad es mayor en los que tienen más alta energía. El eteno es el más reactivo de todos los alquenos, porque no lleva sustituyente. Tiene 4 hidrógenos. A medida que vamos introduciendo sustituyentes, vean, se muestran con color rojo, monosustituido, disustituido, vecinal en cis y trans, geminal en el del medio, trisustituido y finalmente tetrasustituido. Pues este es el menos reactivo porque tiene más baja energía, es muy estable. Bien, eso entonces en términos de estabilidad relativa. Y un poco antes de entrar a la parte de química, reacciones, veamos un poco sobre el impacto e importancia que tienen estos compuestos. Y vamos a mencionar al menos 2 de ellos. Vamos a ver la importancia comercial que tienen estos compuestos. ¿Cuál creen que es el que más se utiliza comercialmente en procesos de transformación? ¿Cuál suponen? La estabilidad relativa les permite suponer o predecir. ¿Cuál será el más reactivo? Ya lo dijimos. ¿Plástico? Ahorita vamos a ver para qué, pero de los alquenos, hablando de los alquenos, ¿cuál creen que es el más útil en reacciones, en procesos de transformación? ¿El etileno? El eteno. Claro, el eteno no es el único que reacciona, todos pueden reaccionar, pero el eteno es el más reactivo de todo y el que más se utiliza en pues, la conversión a derivados que puedan ser útiles en la industria, en la alimentación, en los laboratorios, etc. Vamos a ver seguidamente un poco de esto. Algunos aspectos ya los hemos señalado. En principio está en una forma literal, ¿no?
Recuerden que la causa de la reactividad de los alquenos es el doble enlace carbono-carbono. Ahí se señala, ¿no? Debido al que el doble enlace, el carbono, se puede transformar introduciendo diversos grupos funcionales que vamos a ver. Los alquenos, por una parte, son importantes intermediarios para sintetizar polímeros. ¿Por qué intermediarios? Porque no son ni productos, ni compuestos iniciales, ni productos finales. Los alquenos no abundan en la naturaleza en cantidad. Hay que sintetizarlos, por ejemplo, a partir de alcanos, que eso sí abundan. Entonces, y a su vez los alquenos se pueden transformar, por ejemplo, en polímeros. Vamos a ver enseguida algo de eso. Medicamentos, pesticidas y otros diversos productos que demanda la moderna industria química. Por tanto, son mediadores. Se los obtiene no para usarlos directos como tales, excepto el caso, por ejemplo, del pineno, que como aguarrás se emplea como diluyente, como solvente, y ahí queda. Pero la mayoría de los alquenos se los utiliza para sintetizar otros compuestos. Y lo dicho, ¿no? Aquí estamos respaldando con números la preferencia por el etileno. ¿Por qué? Porque es el que se produce en mayor volumen, porque es el principal insumo para obtener otros compuestos. ¿Ven? Se puede polimerizar la mayor parte de este. Se polimeriza a polietileno. Vamos a ver eso enseguida. Se puede convertir en otros compuestos como etanol, ácido acético, etilenglicol, cloruro de vinilo, entre otros. Y además lo que dijimos, ¿no? Se utiliza como fitohormona, hormona vegetal, para acelerar la maduración de los frutos. De hecho, las mismas plantas lo producen. El etileno existe naturalmente, aunque poquísimo, porque generalmente las hormonas se presentan y actúan en muy baja concentración, pero uno puede agregar etileno artificial, sintético, y funciona igual para acelerar la maduración de frutos. Y ahí se menciona el caso de los jitomates, sabemos acá, jitomate es una variedad parecida al tomate que hay en México y esos países. Acá casi no se conoce el jitomate, pero se parece hasta en el nombre. Los tomates se pueden cosechar verdes y se pueden inducir su maduración con etileno para hacerlos madurar, ¿no? Ya post cosecha. Veamos cómo se puede transformar el etileno en diversos compuestos. Veamos el esquema simplificado de productos que pueden resultar el etileno. El etileno se lo muestra al centro, pueden ver ahí, en rojo. Ven, la polimerización que mencionamos a polietileno. En todos los casos, vean, se pierde el enlace pi, que es el sitio reactivo de estos compuestos. Se rompe el enlace pi y se va uniendo etileno con etileno con etileno, ya deja de ser un alqueno, ya se convierte en un alcano. Pero se le llama polietileno por el hecho de que resulta de polimerizar el etileno. Y ustedes conocen ampliamente el polietileno, donde N moléculas, generalmente este valor N, las moléculas de etileno que se juntan en una sola de polímero, es de cientos a miles. Hay el polietileno de baja densidad, son unas 500 moléculas de etileno en una sola de polietileno, y el polietileno de alta densidad, que pueden ser 1000, 2000, 3000, es un polietileno más rígido, no más resistente. Por oxidación, vean hacia arriba, se puede convertir en etanal o acetaldehído. Igual se rompe el enlace pi carbono-carbono y se incorpora oxígeno. Es una reacción de oxidación. Y posteriormente, el etanal o acetaldehído se puede, ya es un paso posterior, vean cómo van en secuencia o en cadena los procesos de síntesis. Se puede oxidar a ácido acético y esta es una secuencia de 2 pasos de reacción para convertir el eteno o etileno en ácido acético, que tiene amplios usos industriales o para hacer, digamos, lo que es vinagre sintético. Vamos hacia la izquierda. Otro proceso oxidativo, pero donde el oxígeno cierra anillo, lo convierte en óxido de etileno.
por oxidación con un catalizador a base de plata. Industrialmente así se hace, en laboratorio se hace de otra manera. Se rompe el enlace pi y se incorpora oxígeno cerrando ese anillo. Es lo que se llama un epóxido. Epóxido, un éter cíclico. Y este se llama óxido de etileno porque resulta de oxidar pues el etileno, como pueden ver, el cual ya tiene usos directos como tal, como agente bactericida. Es un gas poderosamente antiséptico. Ustedes lo van a conocer indirectamente porque este gas muchas veces se utiliza, el óxido de etileno, como agente esterilizante para material de punción descartable, jeringas, agujas, mariposas, bránulas, entre otros, que vienen selladas en una bolsita de polietileno, y para que no se contaminen con bacterias y pueda pues, producir una septicemia en el paciente, generalmente antes de sellar la bolsa le insuflan una corriente de gas óxido de etileno y mantiene un ambiente estéril dentro de la bolsita. Por eso dice dice, no utilizar si la bolsa está rota, porque ya se salió el etileno. Mientras la bolsa esté sellada, tiene óxido de etileno que mantiene la jeringa y su aguja en una atmósfera estéril. Se van a fijar cuando manejen. Algunos dicen esterilizada mediante óxido de etileno, esterilización química. Otros hacen esterilización física. Dice esterilizada mediante rayos gamma. O sea, en lugar de usar óxido de etileno, pasan una corriente de rayos gamma y eso también mata a las bacterias que pudiera haber en la jeringa. Entonces, se van a fijar cuando ustedes abran una bolsa con su jeringa, qué sistema de esterilización usa. Y a su vez el óxido de etileno se puede emplear como precursor o materia prima para obtener otros productos como el etilenglicol por hidratación oxidativa. Lo vamos a ver también aquí. Vamos a ver esta secuencia de pasos de etileno a etilenglicol. Por hidratación directa, reacción que también vamos a ver, el etileno, vean hacia abajo, se puede convertir en etanol y en general los alquenos en alcoholes. El etanol sintético se obtiene justamente por hidratación del etileno. Por otra parte, el mismo etileno, vean qué diverso es y es muy reactivo, lo reitero. Se puede convertir en este compuesto, en realidad está mal asignado el nombre, es 1,2-dicloroetano, está mal dicho dicloroetileno, ¿no? Que es usado como solvente. Mientras el eteno o etileno es gas, el dicloroetano, 1,2-dicloroetano, es un líquido volátil que se suele emplear como solvente, el cual a su vez en otro paso posterior, por tratamiento alcalino, se deshidrohalogena, pierde halógeno, el de la izquierda, y un hidrógeno en el carbono de la derecha, y se convierte en cloruro de vinilo o cloroetileno, cloroeteno, que también es un importante precursor de polímeros, del policloruro de vinilo, PVC. Polimeriza en forma similar al etileno y forma policloruro de vinilo, PVC. Un esquema similar sigue el propeno o propileno, un poco menos reactivo que el eteno, es monosustituido, tiene un R, un metilo, y presenta algunas reacciones parecidas, pero ya no tantas como la anterior. Vean, el propeno o propileno se puede oxidar a epóxido, en este caso ya sería óxido de propileno, similar al óxido de etileno que vimos anteriormente. No es empleado como antiséptico desinfectante, pero puede convertirse en propilenglicol, por ejemplo, que es un importante insumo industrial por hidratación. Y lo dicho, también se puede polimerizar y tenemos el polipropileno, un plástico, un polímero parecido al polietileno, pero más resistente, no más resistente, que usualmente se emplea. Ustedes lo van a emplear, ambos lo van a emplear. El polietileno, por su flexibilidad en bolsas, es el mayor uso que tiene. Por ejemplo, las jeringas vienen en bolsita de polietileno, pero los envases, por ejemplo, las jeringas, el cuerpo de la jeringa, los envases para colectar orina, materia fecal, suelen ser de polipropileno. Y ya ven de dónde se obtiene, por polimerización del propileno.
Y como en el caso del etanol, el propileno o propeno también se puede hidratar al correspondiente alcohol isopropílico en este caso. Y este posteriormente se puede oxidar a acetona, a propanona. ¿Ven? Entonces, un producto puede ser a su vez reactivo para otro producto en un paso posterior. Suele ser una cadena a veces larga de productos de transformación. Bien, veamos esto de los polímeros, algunos polímeros de esta familia. Ya hemos visto lo del propileno, ¿no? Polimeriza a polipropileno. El que se emplea es más rígido, no se emplea en bolsas, sino en envases rígidos. Muy usado hasta en domicilios, en los tuppers, diversos utensilios plásticos son de polipropileno. Cucharillas, cucharas descartables, ¿no? Ampliamente utilizadas, son de polipropileno. Ya había mencionado lo del cloruro de vinilo, ¿no? El cloruro de vinilo, que polimeriza a policloruro de vinilo, PVC. Ustedes lo conocen, no sé si lo conocían con este nombre, pero es el polímero que se emplea, el plástico que se emplea en las tuberías plásticas para agua, ¿no? Estas tuberías para empotrar cables eléctricos, ¿no? Son de PVC, este polímero que estamos mostrando, el policloruro de vinilo. Y en forma de láminas delgadas y transparentes, se emplea para envolver alimentos, como un celofán. Seguramente han visto en los supermercados, en gavetitas de plastoform, y envuelto con, le dicen celofán, pero en realidad es esto, PVC, que se puede laminar muy delgado y transparente, y se sirve para envoltorio de alimentos y otros. Tiene amplios usos. Finalmente, este que pues han estado usando el día de ayer, el teflón, que es un polímero del tetrafluoretileno, otro derivado del etileno, donde reemplazando todos los hidrógenos por flúor, ahí tiene tetrafluoretileno, que polimeriza a politetrafluoretileno, y ahí tienen el nombre de teflón, de amplios usos laboratoriales y tecnológicos, ¿no? Los plomeros es lo que usan, ¿no? Para empalmar cañerías, y ahí tienen usos importantes en la parte laboratorial, que no se puede despreciar, ¿no? Es un plástico muy noble, porque resiste ácidos, resiste álcalis, resiste solvente, no se disuelve en nada. Resiste altas temperaturas. Ustedes seguramente han de saber, deben tener en su casa, utensilios teflonados. Las planchas vienen con teflón para que no se prenda cuando está muy caliente la ropa a la plancha, cuando se está derritiendo, especialmente el poliéster. Hay que tener cuidado, se derrite. Y gracias al teflón que tienen las planchas no se prende. Algo parecido con los menajes de cocina, ¿no? Sartenes, ollas, peroles y otros vienen con teflón, y así en una sartén pueden freír un huevo sin aceite y no se les prende el huevo. Es antiadherente el teflón. Es un plástico muy bueno y no es tóxico. Ustedes pueden tragarse teflón y no se envenenan, ¿no? No se metaboliza. No es volátil, por tanto no emite vapores pues potencialmente nocivos. Bueno, eso entonces en cuanto a un poco de importancia comercial de algunos alquenos, especialmente los más sencillos de la serie, el eteno y el propeno, y algunos derivados de estos. Seguidamente vamos a ver cómo obtenerlos. Para posteriormente ver a qué los podemos transformar. Vamos a ver fuentes y preparación de alquenos. Al decir fuentes, queda un poco sobreentendido que se refiere a si ya existen hechos en la naturaleza. Entiéndase fuente natural. Hemos hablado algo de esto, ¿no?
Fuente natural, en realidad hay, pero muy poco. Ciertos alquenos, algunos de muy rara estructura, existen naturalmente, pero no abundan. No abundan. Ya hemos hablado del eteno, es una fitohormona que en cantidades de microgramos o nanogramos producen algunas plantas para inducir la maduración, para promover la maduración. O el caso, por ejemplo, de la muscalura, una feromona que producen las moscas en cantidades de picogramos, ni siquiera microgramos, picogramos, para atraer, usualmente es la hembra la que atrae al macho a grandes distancias, muy poco, ¿no? Producen. Tal vez algo más abundante es el caso de los pinenos, alfa pineno, beta pineno, que producen los pinos y otras plantas de ese tipo, abetos, cipreses, en su resina, ¿no? Entonces uno le hace cortes, eso es lo que hacen los que obtienen el pineno, cortes en el tallo, colectan esa resina que se llama trementina, es una resina semisólida, semilíquida, pegajosa, que la destilan, sale la parte volátil, eso es el pineno, es la fracción volátil de la trementina, por eso le llaman esencia de trementina o aguarrás como nombre técnico, ¿no? Y el residuo que queda también tiene uso. Lo que ya no destila se llama colofonia, que se emplea en ungüentos, pomadas y otras formulaciones medicinales y tecnológicas. Entonces, eso sí, abunda relativamente, pero es donde abundan los pinos. Acá no tenemos mucho pino. Cerca de del Polo Norte, por ejemplo, en Estados Unidos, el norte de Estados Unidos, Canadá, los países nórdicos, donde hay mucho bosque de pino, ahí suele explotarse comercialmente y obtenerse por toneladas el pineno para estos usos. Pero eso es la excepción. Los pocos alquenos que existen naturalmente, eh, y de hecho son de fuente biógena, existen en relativamente poca cantidad. Por tanto, ¿qué hace el ser humano para disponer de grandes cantidades de etileno, propileno y todo eso que hemos mencionado? Son muchos. Para tantas transformaciones industriales es la síntesis. Entonces vamos a ver los métodos de síntesis. Vamos a ver si podemos presentar algún material. No sé hasta dónde a ustedes les pueda ser favorable, conveniente o desfavorable el mostrar presentaciones. No sé si prefieran mejor pizarra o mejor presentaciones. Espero opiniones el rato que vean conveniente. Creo que se ven un poquito Sí. mejor. A ver, díganme. La presentación en la computadora creo que se ve un poquito Más más nítido. visible, no sé, como más. Ajá. Sí, Ya vamos a tomar en cuenta ese detalle que me están dando, sin descartar el uso de la pizarra. Claro que ahí me tienen que avisar si está nítida la lectura o no.
Veremos. Bien, en primer lugar vamos a organizar o clasificar los métodos de síntesis para no verlos en forma caótica o azarosa, al azar, ¿no? Con un cierto criterio de organización como lo hemos hecho con los alcanos, ¿recuerdan? Y generalmente los métodos de síntesis suelen ser a través de reacciones mayormente de eliminación. ¿Por qué? Porque generalmente se los obtiene a partir de compuestos que no son insaturados, o sea, donde no hay el enlace pi. Entonces el enlace pi debe ser construido en la reacción. Y eso se logra típicamente a través de reacciones de eliminación. Reacciones de eliminación. Y hemos de ver los diferentes tipos de reacciones que permiten la obtención de alquenos. Algunas pueden estar asociadas con procesos de ruptura o degradación donde se parten moléculas. Les hago recuerdo de una reacción que vimos de los alcanos como reacción de los alcanos, el craqueo catalítico, craqueo o cracking, donde se forma una mezcla de alcanos y alquenos de menor tamaño molecular. Es un método alternativo para obtener alquenos, no el preferido, pero de todo modo válido. En general, las reacciones de eliminación se pueden simbolizar así. Esto es el compuesto precursor, donde hay dos átomos o grupos de átomos, esos varían de un compuesto a otro, llamémoslo YZ. Los cuales salen, por eso se dice eliminación, y esta es lo que se llama eliminación beta. Hay otros tipos de eliminación que no vamos a describir mayormente aquí. Hay la eliminación alfa y la eliminación gamma. Se llama eliminación beta porque si asignamos un carbono como alfa, su vecino es el carbono beta. Entonces, eliminación beta significa entre carbonos vecinos. Algunos dicen eliminación vecinal también. Es válido. Entonces, Y y Z salen juntos o separados. Eso es algo secundario. Lo importante es que al salir se rompen estos dos enlaces sigma y se genera un enlace pi. Y ahí está el alqueno. Entonces, las diferentes técnicas y métodos para obtención de alquenos por eliminación ya dependen de la identidad de Y y Z. Y y Z pueden ser átomos o grupos de átomos iguales o bien átomos o grupos de átomos diferentes. Ya vamos a ver. Entonces vamos a ver los diferentes métodos en base a este esquema general y las condiciones en que ocurren, ¿no? En algunos casos involucran condiciones drásticas, especialmente cuando es a partir de alcanos. Recuerden, los alcanos son exigentes para reaccionar, ya lo dijimos y lo ratificamos.
Pero otros compuestos, como por ejemplo haluros de alquilo, alcoholes, entre otros, son menos exigentes y las condiciones pueden ser muy suaves y por ello preferidos para síntesis de alqueno en laboratorios o en la industria. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de eliminación para obtener alquenos. En primer lugar, y lo vamos a ver juntos porque son muy parecidos. Deshidrogenación y craqueo. El segundo ya lo hemos visto como reacción de los alcanos. En este caso, es a partir de alcanos. A partir de alcanos. Recuerden que los alcanos no solamente son los menos reactivos de todos los hidrocarburos, sino de todos los compuestos orgánicos. Entonces, como quien dice, son huesos duros de roer. Reaccionan con mucha dificultad y ya habíamos dicho, ya desde la primera unidad, ratificamos en la segunda, que exigen condiciones drásticas y vigorosas, temperaturas altas y con frecuencia catalizadores, ¿no? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, la deshidrogenación se muestra ahí, ¿ven? En este caso, Y y Z son átomos de hidrógeno. Deshidrogenación significa eliminar hidrógeno. Hago notar además que en el esquema que mostramos son dos átomos, grupos de átomos que se eliminan, no uno solito. Uno solito no sale, tienen que salir dos átomos, grupos de átomos. En este caso, hidrógenos. Entonces, perdón, no lo he entendido. Su micrófono está encendido, compañera. Sí, se lo vamos a... Ah, no lo puedo silenciar. Por favor, Mayerly, cierre su micrófono. Yo no sé. Ahora sí. Ya. Gracias. Seguimos. Entonces, como pueden apreciar, a alta temperatura, entre 300 a 500 grados, y en presencia de catalizadores como platino, paladio, níquel, ciertos alcanos se pueden deshidrogenar, perdiendo hidrógeno y convirtiéndose en alquenos. Se muestra un ejemplo abajo, mostrando los alcances, pero también las desventajas. Vean, el butano calentado en presencia de platino, puede ser paladio o níquel, a 500 grados. Vean que los hidrógenos no tienen un lugar específico donde salir. Pueden salir entre los carbonos 2 y 3 y tenemos dos butenos, tanto cis como trans. Vean, este es el cis 2-buteno. También se forma el trans 2-buteno. Y si los hidrógenos salen del carbono 1 y 2, se forma el 1-buteno. Incluso puede ocurrir doblemente el proceso entre carbonos 1, 2 por una parte y 3 y 4. Y ahí tienen el butadieno. Todos ellos son productos útiles porque pueden ser precursores para otras reacciones posteriores. Pero la desventaja que tiene este método es que se los obtiene mezclados, lo cual no es bueno. Tenemos una mezcla de hasta 4 alquenos diferentes, todos ellos útiles, pero útiles por separado, no mezclado. Entonces es un problema tecnológico el separar mezclas. Pero el método es bueno, de todos modos. Otra restricción, la deshidrogenación ocurre con relativa facilidad en alcanos pequeños, etano, propano, butano, pentano. Ya con alcanos mayores hay dos inconvenientes. Se forman más posibles alquenos. Miren, ya con 4 carbonos hay 4 alquenos posibles. En fin, si deshidrogenamos el etano, el único producto posible es eteno. En Bolivia había una propuesta que
se hizo hace años acá en Santa Cruz para producir eteno y derivados, polietileno, etcétera, acá en Río Grande, cerca donde están los pozos gasíferos. Sin embargo, el gobierno plurinacional que tenemos nos negaron eso. La verdad que ningún pedido que hagamos los cruceños nos dan mucha importancia. No solamente no nos quieren, sabemos, nos odian, nos odian. No vale la pena pedir cosas porque no nos prestan atención. Inclusive, los tarijeños pensando que tal vez ellos podrían ser mejor tratados, también pidieron recursos y un proyecto para producir propeno, propileno y los productos consecuentes allá en Tarija. También se los negaron. Parece que tampoco los plurinacionales les tienen mucho afecto a los pobres tarijeños. Ahí estamos, ¿no? Quedó postergado. Y el precursor ahí sería propano. Hay una gran planta de GLP donde se produce propano, claro, y se puede convertir en propeno, que sería el único producto. El eteno y el propeno son únicos productos el eteno a partir del etano, se dan cuenta, ¿no? Y el propeno a partir del propano. Pero ya con 4 carbonos, miren, ya se complica un poco la cosa. Primera complicación. Imagínense en el caso del pentano, son más posibles alquenos que se obtendrían. Otro inconveniente que tiene esta reacción, que ya cuando la cadena es más larga, puede ocurrir ruptura de cadena. Y eso es otra reacción que vamos a considerar, que también es útil, pero en este caso inconveniente. Por ejemplo, este es un alcano de cadena larga. Ruptura, ya saben que eso es craqueo. Aquí tienen un octano con 8 carbonos, que en lugar de simplemente deshidrogenarse, se parte la molécula. Vean, se parte, por ejemplo, a este nivel. Queda este pedazo y forma propeno, y el otro pedazo queda como alcano, pentano. Por supuesto, el método es útil para obtener mezclas de alcanos y alquenos de cadena más corta a partir de alcanos de cadena larga. En síntesis, esto no es muy útil porque se forman más posibles compuestos, porque la ruptura puede ocurrir entre cualesquiera 2 carbonos. Si es en otro sitio, se formará otro alqueno y otro alcano. Entonces, es muy complicado por la mezcla de productos. Esta reacción es más útil para aplicarla a gasolinas en el afán, con la pretensión de obtener gasolinas de alto octanaje, porque la mezcla de alcanos y alquenos en la gasolina mejora su octanaje. Por ahí está la utilidad. Pero entonces sepan, alcanos de cadena corta se hidrogenan con relativa facilidad a los correspondientes alquenos con el mismo tamaño de cadena. Alcanos más largos no se deshidrogenan, simplemente tienden a experimentar ruptura, ¿no? Clivaje le llaman también, clivaje, pirólisis, ruptura pirolítica o en general craqueo. Generalmente esto se efectúa en catalizadores casi los mismos que para la deshidrogenación, ¿no? Platino, paladio, níquel y también temperaturas altas. Bien. Esto entonces en cuanto a procesos de deshidrogenación y craqueo. Vamos a ver otras reacciones de eliminación. No es la única ni la más importante. ¿Por qué no es la más importante? Por las restricciones que hemos señalado. Y una restricción muy especial que restringe mucho el aprovechamiento de estos métodos, ¿no? de hidrogenación y craqueo. El alto costo energético. Imagínense, 300 a 500 grados es mucho gasto. Si van a obtener, por ejemplo, eteno a partir del etano, digamos, de 1 tonelada de etano, que teóricamente iba a convertirse en aproximadamente 1 tonelada de eteno, no es tan así la cosa.
Seguramente que una media tonelada habrá que quemar del etano para obtener los 500 grados necesarios para convertir por deshidrogenación el resto del etano en eteno. Es mucho gasto energético que en gran medida no justifica su aprovechamiento. Pero hay otros métodos que vamos a ver. Siguiendo este patrón, esta doble eliminación, se llama eliminación, pero sabemos que son dos átomos, grupos de átomos que se eliminan. Eliminación de tipo beta. A partir de compuestos halogenados, usualmente alifáticos, que van a estudiar ustedes ampliamente en Química Orgánica 3, aluros o halogenuros de alquilo, entre otros. También van a estudiar halogenuros de arilo. Aquí serían aluros o halogenuros de alquilo, ¿no? Compuestos halogenados alifáticos. Por reacciones que pueden ser de deshidrohalogenación. Esto se refiere a lo que se está eliminando. Hidrógeno y halógeno. Ya estamos identificando Y y Z. Deshidrohalogenación. Eliminamos hidrógeno y halógeno. El otro tipo de reacción de eliminación para convertir estos compuestos a alquenos es la deshalogenación. Aquí eliminamos solo halógeno, pero no un solo átomo. Recuerden que la eliminación es doble. Entonces, el precursor debe tener los dos halógenos. Generalmente es a partir de haluros vecinales, con dos halógenos sobre carbonos vecinos. Si hay un solo halógeno, no puede ocurrir deshalogenación. Recuerden porque la eliminación es en pareja. Son dos átomos o grupos de átomos. Este esquema tómenlo muy en cuenta. Lo vamos a encuadrar por ese motivo. Porque el tipo de reacción general por el cual se obtienen alquenos. En este caso cambiamos el precursor, ya no serían alcanos, ya serían compuestos halogenados. Usualmente haluros de alquilo con uno o más átomos de halógeno. Vamos a ver algunas de estas reacciones. Vamos a ver en principio reacciones generales y después vamos a ver detalles más particulares. Y posteriormente vamos a ver otros métodos de obtención algo especiales que van en sentido inverso, ¿no? En lugar de eliminación, reacciones de adición. Pero ustedes dirán, ¿a partir de qué o cómo adición? En caso de alquinos que teniendo dos enlaces pi formando triple enlace podemos saturar uno de ellos. Eso lo vamos a ver al final. Por el momento, los principales métodos y más utilizados son de eliminación a partir de compuestos que hemos visto son saturados. Para dar idea general mostraremos lo siguiente.
Ahí tienen el esquema general de una deshidrohalogenación a partir de un haluro de alquilo. Ahí tienen un haluro de alquilo o halogenuro de alquilo con su halógeno y algún hidrógeno en el carbono vecino, donde Y y Z sean hidrógeno y halógeno. Que en presencia de una base, ya vamos a ver qué bases se pueden emplear, ocurre pérdida de hidrácido. No es que salga como hidrácido, generalmente sale el hidrógeno por una parte y el halógeno por otra, y ahí tienen el alqueno. Dice calor, pero no es tanto calor como en la deshidrogenación, que requiere 300 a 500 grados. Aquí suele ser unos 80, máximo 100 grados usualmente. No son temperaturas muy altas. Con un baño María se alcanzan y no hay tanto consumo energético. Aquí se muestra un ejemplo entre muchos otros. Aquí tienen clorociclooctano o cloruro de ciclooctilo, un haluro de alquilo cíclico. Y se emplea como base un alcóxido. Esto es terbutóxido de potasio. Ya vamos a ver la importancia que tiene eso. Podría haberse empleado también hidróxido de sodio, hidróxido de potasio. Hemos de ver qué bases se pueden emplear. Esta reacción, la deshidrohalogenación que estamos señalando, es promovida por bases, como pueden apreciar. ¿Y qué se obtiene? El correspondiente alqueno, cicloocteno. La deshalogenación, como hemos visto, exige un dihalogenuro o dihaluro en carbonos vecinos. Aquí los dos grupos salientes Y y Z son halógenos y se puede hacer también deshalogenación. La vamos a ver, es muy menos utilizada, pero tiene su importancia. Bien. Vamos a ver respecto de esta primera, la deshidrohalogenación. Deshidrohalogenación. ¿Podemos borrar la pizarra? Note un detalle que espero no sea motivo de angustia o aflicción para ustedes. Estamos viendo la mayor versatilidad de los alquenos, tanto en su obtención o preparación como en su transformación, que vamos a ver después. Mientras los alcanos, unas pocas reacciones, tanto de obtención como de transformación, los alquenos todo lo contrario. Ya lo teníamos previsto, dado que son menos estables que los alcanos, son más inestables, son más reactivos. Vean la variedad de reacciones para obtenerlos y después vamos a ver para su transformación. Estamos diversificando el universo de las reacciones. No se alarmen con ello, por favor. No se asusten. Entonces, en primer lugar, vamos a ver deshidrohalogenación. La reacción in extenso se muestra así, como ecuación química. Esto representa a una base. Ya vamos a ver qué bases pueden ser utilizables. Y recuerden, bajo el concepto de Bronsted-Lowry, base es aquella sustancia que acepta protón, recibe, por último lo quita. Es lo que hace la base aquí. Quita o saca ese protón, ese hidrógeno como protón, el halógeno sale solito, nadie lo jala, nadie lo empuja. Se obtiene el correspondiente alqueno, que resulta de romper estos dos enlaces sigma y queda el enlace pi. La base que ha sacado el hidrógeno queda protonada. Esa es la base protonada. Si la base es el ion hidróxido,
la base protonada será agua. Si la base protonada, como vimos ahorita en un ejemplo, es un alcóxido, la base protonada será el correspondiente alcohol. Y como otro producto secundario, el halógeno que ha salido como ion halogenuro. El halógeno sale solo, llevándose el par de electrones. Entonces, así ocurre la reacción, con un poco más de detalle. Falta ver quién sale primero, ¿será el hidrógeno o será el halógeno? ¿Y cómo lo hacen cada uno? Eso va a ser en el detalle mecanístico que hemos de ver. Abreviando la reacción como la hemos mostrado, ¿no? Yo simbolizo la base como B. Algunos le ponen literalmente con sus 4 letras base. Ningún problema. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Ven? Y esa es la reacción ya abreviada. Recuerden que en las reacciones abreviadas, a la izquierda solo se muestra el reactivo principal y a la derecha el producto principal. El o los demás reactivos secundarios se muestran en la flecha. Si hay catalizador, se pone el catalizador. Si es importante destacar el solvente, se pone el solvente. Toda información crítica, fundamental para comprender la reacción. Por supuesto que los productos secundarios quedan sobreentendidos. Hay que deducirlo de aquí. A ver, sale el hidrógeno. ¿Cómo saldrá el hidrógeno? ¿Solito? No, acompañando a la base. El halógeno, ¿cómo sale? ¿Solito? Sí. Entonces, eso se puede interpretar de la reacción abreviada. Ahora, ¿qué bases se pueden emplear? El hidróxido de sodio. Por ejemplo, pero voy a poner en primer lugar el hidróxido de potasio, usualmente en solución en alcohol, en etanol, caliente. El hidróxido de potasio es preferido porque es un poco más fuerte que el de sodio. Siempre se prefieren bases fuertes, preferentemente. Y además tiene una ventaja. Siendo soluble en alcohol, es más compatible con esto, porque así también el haluro de alquilo ha de ser soluble en alcohol. En cambio, el hidróxido de sodio no es soluble en alcohol y por tanto hay que agitarlo mucho para que se mezcle con el reactivo. Sin embargo, también, y usted tiene toda la razón, quien se expresó ahorita, se puede emplear el hidróxido de sodio, usualmente acuoso, ya que en alcohol no es muy soluble. No es mejor ni peor, pero ya hemos dicho las ventajas que tiene el hidróxido de potasio, su solubilidad en etanol, que no tiene el hidróxido de sodio, y ser un poco más fuerte que el hidróxido de sodio. Hay otras bases factibles, a saber. ¿Hidróxido de litio? No tanto, no porque no sirva. Ha de servir, ha de funcionar, pero tiene el inconveniente de que el litio es un metal caro. Entonces sería una base de lujo. Una base de lujo. Reacciona, funciona, pero no es conveniente por la cuestión de costos. En cambio, el sodio, el potasio son más baratos. Y de hecho, en la industria se prefiere el de sodio porque es más barato que el hidróxido de potasio. Pero recuerden, el hidróxido de potasio tiene más ventajas que el de sodio. Pero por ahí se las van. Otras bases que se pueden emplear. Ustedes dirán, ¿acaso es base eso? Esto es una sal. Pero como han de ver en química analítica, si no es que han visto, es una sal hidrolizable. Recuerden que, no sé si han visto el tema de hidrólisis de sales. Esto es una sal de ácido débil, ácido carbónico con base fuerte, hidróxido de sodio. Cuando se disuelve en agua, experimenta hidrólisis inorgánica y libera iones hidróxido. Entonces, una solución de carbonato de sodio es alcalina.
y por tanto se puede calificar como base porque genera un medio básico. Aunque químicamente es una sal, pero se puede calificar de base porque genera en solución acuosa un ambiente básico. Claro que no tanto como digamos una solución 0,1 molar de hidróxido de sodio o potasio debe dar pH 14. Una solución 0,1 molar de carbonato de sodio dará un pH 12, por así decir. Menos básico, pero básico de todos modos. A veces se emplea. Y hay un caso algo especial, que es el empleo, lo hemos visto ahorita, uso fórmulas topológicas. Esto es terbutóxido de potasio en alcohol terbutílico. Lo detallaremos para los que todavía no han asumido la plena costumbre de las fórmulas topológicas. Lo detallaremos así. Esto así mostrado en forma topológica, ¿no? Terbutóxido de potasio. Usualmente disuelto. Aquí el solvente toma protagonismo en su correspondiente alcohol. Alcohol terbutílico. Este, de paso de ser una base muy fuerte, permite una orientación especial en la reacción que hemos de ver. Una orientación muy especial. Entonces, para casos especiales se usa esto. Y esto lo vamos a ver en una próxima clase, ¿no? Estamos sobre la hora. Entonces, les dejo con el pendiente de ver cuáles son las posibles orientaciones que pueden dar lugar estas bases en la reacción. Entonces, este es el avance correspondiente al día de hoy. Proseguimos, Dios mediante, el próximo jueves presencialmente. Y no olviden que nos toca, si no hay inconveniente, aparentemente no los hay, ya con nuestro laboratorio 3 el próximo jueves. Lean bien, por favor, antes de ingresar para no estar titubeando o haciendo malos procedimientos, ¿no? Ya pasamos al tema de alquinos. Estamos avanzando rápido en laboratorio porque es una práctica por tema o por capítulo, por unidad. Alquenos que está en desarrollo en teoría, todavía no terminamos, pero la práctica ya la hemos hecho. El próximo jueves hacemos alquinos, obtención y propiedades químicas de alquino. El diseño experimental es parecido. Igualmente van a usar 2 equipos, como hicieron el día de ayer. Es más sencillo y rápido, y no exige tanto montaje, pero de todos modos, háganlo bien, lean bien. Casi las mismas pruebas se van a hacer, pero adicionalmente hay una prueba algo especial que no se hizo con los alquenos. La formación, la reacción de acetiluros. Ya la van a ver, léanla en la guía. Bueno, nos vemos nuevamente por lo pronto en el laboratorio, ¿no? El próximo jueves para esa práctica. Disfrútenla haciéndola bien. Pongan su mayor empeño y pues van a sacar el máximo provecho. Muchas gracias por su atención, su participación preguntando o respondiendo cuando yo les pregunto. Y nos conectamos nuevamente ya presencialmente el próximo jueves. Tengan buenas tardes y un buen fin de semana. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.